Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hay un comentario que se repite mucho en mi canal de YouTube, tanto por YouTube como me habéis hablado por privado, por Telegram y por Twitter. Y ese comentario es el siguiente. Johnny, si tuvieses que empezar a invertir en este año 2024, Johnny, si este fuese tu primer ciclo en criptomonedas, ¿qué harías tú? ¿Qué parámetros, qué cosas tendrías en cuenta para poder invertir de una forma más eficiente, pensando en el largo plazo y sobre todo colocándome en ese 10% de personas que ganan dinero en criptomonedas? Y precisamente de eso es lo que te voy a hablar en el vídeo de hoy. Y de verdad que creo que este vídeo puede ser muy interesante porque te va a dar esa ruta de aprendizaje de cara a este siguiente bullrun. Así que sin más dilación, chicos y chicas, empezamos. Y te lo digo desde ya, pero no quiero que lo hagas todavía. Si durante el vídeo te está gustando, entreteniendo o simplemente te está sirviendo de algo, por favor like y suscríbete porque me ayudas un montón. Y es que lo que tenemos en pantalla es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Realmente lo segundo. Lo primero que tienes que tener en cuenta, y es la primera pregunta que te tienes que hacer, es ¿por qué estás invirtiendo en criptomonedas? Pregunta muy sencilla, para ganar dinero, obviamente, no estás invirtiendo en criptomonedas para perderlo. Pero aparte de eso, hazte de nuevo la pregunta, ¿por qué estoy invirtiendo en criptomonedas? Para ganar dinero. Siguiente pregunta, ¿cuánto dinero necesito? Siguiente pregunta, ¿por qué necesito ese dinero? Siguiente pregunta, ¿qué haría con ese dinero? Siguiente pregunta, ¿qué pasos tengo que dar para poder llegar a esa cantidad de dinero? Muchas veces invertimos en criptomonedas de forma automática, en piloto automático, y no nos damos cuenta que tenemos que establecer unos objetivos, que tenemos que establecer una serie de métricas para poder alcanzarlas. Como ya sabéis, yo doy charlas privadas, que por cierto tienen mi contacto en la descripción del vídeo, y a mucha gente le hago la siguiente pregunta: ¿cuántas X te gustaría hacerte en este siguiente ciclo? Y la gente me dice, pues no sé, 10, 12, 8, 7... Mi siguiente pregunta es, ¿qué conocimientos tienes? Pues mira, yo sé un poquito de esto y otro poquito de esto. Vale, pues en base simplemente a estas dos preguntas que te acabo de hacer, lo más probable es que pierdas el dinero. ¿Por qué? Porque los conocimientos que tiene en base a los objetivos que tienes, que seguramente no te lo hayas planteado, no correlacionan, no machean entre sí. Si te quieres hacer 15x vas a tener que arriesgar mucho más que una persona que se está haciendo 2x. Para hacerte 15x solamente se pueden hacer de dos formas: o tienes muchísima suerte, que le pasa a muy poca gente, o tienes los conocimientos necesarios para poder hacerte esas 15x, teniendo en cuenta que estás comprando en el momento correcto, que estás vendiendo en el momento correcto, que te sales de los proyectos y te da exactamente igual, no tienes un pensamiento contrafactual de lo que podría haber pasado si hubieses hecho otra cosa, y vas avanzando poco a poco en ese sendero hasta las 15x, que personalmente es muy pero que muy complicado. Ahora, si me dices, Johnny, yo solamente quiero 2x, ¿y qué sabes? Pues mira, Johnny, sé esto, esto, esto y esto. Ah, pues mira, la verdad que los conocimientos que tienes te da para incluso estirar un poquito más el chicle y que sepas lo que está pasando en ese momento para poder hacerte incluso algo más de 2x. Eso sería el primer estadio, realmente saber para qué estás invirtiendo y cuáles son tus objetivos reales. Oye, pues mi objetivo es hacerme 5x porque pasaría de $1000 a $5000 y con esto podría pagar un crédito que tengo, ¿vale? Vamos a trazar ese plan, vamos a trazar un plan para llegar de 1000 a $5000 y ese plan va a incluir conocimientos, mindset, análisis fundamental, técnico, on-chain, análisis lógico, y se va a ver de una manera que puedas llegar a esas 5x. Que por el camino te tienes que quedar en 3.3x porque es lo que requiere el mercado, que te quedes en eso, pues te tendrás que quedar en eso porque ya lo siguiente a eso sería 3.2x, 3.1, 3x y así sucesivamente hasta que se pierda el dinero. Lo que tenemos en pantalla, esta sería la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, es cómo funciona un ciclo de criptomonedas. Hay 5 fases: fase de bull market, bear market, acumulación, expansión y reacumulación. Y en cada una de esas fases vamos a tener que actuar con una estrategia concreta. En un bull market, tirando de lógica, vamos a poder tirar más longs que shorts, apalancándonos y así poder ganar un poquito más de dinero. Sobre todo si es un apalancamiento con pocas X y estamos haciendo un swing trading, básicamente. No estamos a lo mejor en velas de 1 minuto, en velas de 5 minutos intentando adivinar el movimiento perfecto porque a lo mejor no tenemos los conocimientos técnicos para poder hacer ese movimiento perfecto, pero sí que tenemos los conocimientos fundamentales o los conocimientos on-chain porque tenemos muy bien estudiada esa criptomoneda concreta, y sí que a lo mejor podemos hacer un swing trading de un par de días fijándonos en velas de 4 horas para poder comprender si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal.
En un bear market vamos a acertar más veces tirando un short que tirando un long. Obviamente tirando también de riesgo-beneficio muy por encima de ese 1. Luego, la estrategia en una fase de acumulación va a ser diferente, en una fase de expansión va a ser diferente y en una fase de reacumulación, que es la que estamos viendo actualmente, también va a ser diferente. Yo no sé si lo sabéis, pero yo empecé en el año 2017, diciembre del año 2017, en criptomonedas, palmando pasta en Dash, en IOTA, en XRP. ¿Por qué? Porque entré tarde y lo hice mal. Con el paso del tiempo, mi único objetivo, y a día de hoy sigue siendo exactamente igual, es seguir aprendiendo. ¿Para qué? Porque comprendo que con más conocimientos, mejor mindset y más experiencias, saliendo de esa zona de confort, mi tasa de acierto cada vez va a ser un poquito más alta. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta: objetivos, por qué y cuánto. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta: cómo funciona un ciclo de criptomonedas. Recuerda estas 5 fases: bullrun, bear market, acumulación, expansión, reacumulación. Y en cada una de ellos vamos a tener que tener una estrategia determinada. Que por cierto, en la descripción de este vídeo tienen mi plataforma de cursos. Todo lo que estamos dando en este vídeo de hoy lo tengo multiplicado por 100 en 3 cursos diferentes: básico, medio y avanzado, y tengo también un pack completo. Te espero dentro de la plataforma. Siguiente métrica, y esto es súper importante que tenemos que tener en cuenta para poder ser ganadores en criptomonedas. Recordemos, en el corto plazo es mucho más complicado ser ganador que en el largo plazo si tiramos activos que son históricamente rentables, Bitcoin, Ethereum y poco más. Tenemos que tener muy en cuenta que el mindset tiene un papel fundamental en las inversiones, y es que lo pone aquí mismo: invertir por emoción. Los nuevos inversores no se dan cuenta de lo volátil que es el mercado bursátil. Que una acción esté bajando no significa que haya que venderla. El hecho que una acción suba no significa que sea un momento de compra. Esto se puede extrapolar a las criptomonedas y es prácticamente parecido. Teniendo en cuenta en el momento en el que estamos, será atractivo vender cuando una criptomoneda está bajando o vender cuando una criptomoneda está subiendo. De la misma manera, la compra. Algunos momentos será atractivo comprar cuando esté bajando y en otros momentos será atractivo cuando la criptomoneda, iba a decir cuando esté subiendo, pero en muy pocos casos va a ser atractivo cuando una criptomoneda esté subiendo. Normalmente las otras 3 alternativas van a ser mucho más lógicas que esta cuarta que acabo de comentar ahora mismo. Comprender cómo funciona nuestra cabeza y hacer un ejercicio de introspección para realmente conocer aspectos como nuestra aversión al riesgo van a ser muy importantes para poder delimitar el número de X que te quieres hacer en base a cómo te sientes por la noche cuando te vas a la cama y sabes que estás invirtiendo en una criptomoneda que es de mucho más riesgo, pensando en hacerte esas 5 o 10X, y que realmente es muy complicado que te lo consigas y la ansiedad y el estrés te está matando igualmente. El siguiente paso que tendríamos que tener en cuenta es en qué criptomoneda invierto. Solana, XRP, Tron. Tenemos diferentes criptomonedas y cada una de ellas las vamos a tener que enfocar de una manera muy diferente. No es lo mismo invertir en Solana, no es lo mismo invertir en XRP y no es lo mismo invertir en Tron. Y ahí es cuando entramos en el análisis fundamental. Comprender los aspectos principales de un proyecto a nivel fundamental. ¿Cuál es el roadmap? O sea, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Qué quiere hacer el equipo? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es la financiación? ¿Cuál es el tokenomics? Que esa es una parte muy importante. Precio y proyecto no van de la mano. Y para poder comprender este tipo de cosas, tenemos que venirnos a páginas como por ejemplo CryptoRank. Hay muchas más, pero esta sería una de ellas. ¿Cuánto dinero ha levantado un proyecto? Solana, 360 millones de dólares. Tenemos que comprender que proyectos que quieran llegar al top de CoinMarketCap de normal van a tener que levantar mucho dinero. ¿Por qué? Porque van a necesitar equipos muy grandes. ¿Pasa esto con todos los proyectos? No. Hay cierta narrativa de proyectos que no requieren de mucho capital para poder llegar a ese top de CoinMarketCap. La cosa es comprender cuáles son. Spoiler, los memes son uno de ellos. La otra sería básicamente tokenomics. Precio y proyecto no van de la mano. ¿Por qué? Porque un proyecto puede ser muy bueno pero que no acompañe su precio. A lo mejor el tokenomics que tiene ese proyecto es muy malo. Tenemos que comprender cómo se están desbloqueando los tokens de ese proyecto. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder hacer un cálculo un poco más preciso a largo plazo de qué podría pasar con ese token. ¿Se está diluyendo un 10% cada mes? ¿Se está diluyendo un 10% cada año? ¿Se diluye un 5% cada 2 años? Eso lo tenemos que tener en cuenta. En cuanto un proyecto supera su ATH, sí, podemos tirar de Fibonacci, yéndonos al 0.70 y tantos, podemos tirar de diferentes métricas. Pero esta también la tenemos que tener en cuenta para poder correlacionar el resto de métricas y así dar como resultado: voy a vender en $257 porque es aquí
cuándo con este market cap y comparándolo con estos tantos proyectos, creo que podría llegar el proyecto de Solana, por ejemplo. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el análisis técnico. También es un aspecto muy importante, comprender que el mercado se mueve por ondas alcistas y ondas bajistas. Comprender las tendencias de una criptomoneda, comprender los principales indicadores, como pueden ser, por ejemplo, el RSI, la extensión de Fibonacci, el retroceso de Fibonacci, comprender los canales alcistas y bajistas, comprender rupturas de patrón, comprender diferentes métricas que te van a servir, si bien no tanto a largo plazo, porque a largo plazo importa muchísimo más el análisis fundamental, a corto o medio plazo, comprender aspectos fundamentales del análisis técnico va a hacer que puedas dar movimientos mejores o peores, teniendo en cuenta también el apalancamiento, que va muy bien entender de análisis técnico si te estás apalancando en una criptomoneda. El siguiente paso que daría yo sería comprender cómo funciona el análisis on-chain. Normalmente el análisis on-chain te va a ser mucho más beneficioso en criptomonedas que tengan poco market cap. Normalmente las que tienen un gran market cap o criptomonedas que están los exchanges detrás o mucho más institucionalizadas, ¿el análisis on-chain va a ser importante? Sí, claramente también va a ser importante, pero va a ser mucho más fundamental en una criptomoneda como por ejemplo el token este, que es una meme coin, el token de Gully, que no lo compréis por favor, porque vamos a poder comprender cómo funciona, cómo está funcionando los holders, qué porcentaje tiene la pool de liquidez, qué porcentaje tiene los 10 principales holders, 4.18%, 2.18%, esto es una ballena, esto es una ballena, esto es una ballena, esto también. ¿Por qué? Porque a medida que este proyecto vaya ganando más market cap, estas personas, el que tiene un 4.18%, que tiene un valor de 431 dólares, si este proyecto acaba valiendo 100 millones de market cap, solamente esta persona podría crear una vela muy grande, vela bajista, una vela de color roja, que haga que arrastre al resto de inversores por pánico y acabe cayendo el proyecto de una forma muy rápida. También podemos llegar a comprender cómo están funcionando las transacciones en este proyecto, que personalmente, antes que utilizar la blockchain, prefiero mirarlo directamente en Bubble Maps, por ejemplo, una página web que te dice los clusters que tiene cada contrato inteligente, cada criptomoneda, y así poder establecer patrones de ¿me merece la pena invertir en esta criptomoneda que tiene poco market cap precisamente teniendo este clúster de 25 wallets que están conectadas entre sí y que en un momento dado entre todas ellas pueden tirar el proyecto? Ya tendríamos que valorar una cosa u otra. El contrato inteligente este que tenemos aquí se puede pegar en esta página web, Rookcheck, en el que te va a decir diferentes peligros que podría llegar a tener esta criptomoneda. Tenemos que comprender cuáles son cada uno de estos peligros. Por ejemplo, en este caso, que es un caso muy típico para criptomonedas que tienen muy poco market cap, es el Low Amount of Liquidity Providers, que básicamente lo único que nos quiere decir es que esa pool de liquidez está inyectando dinero poca gente. Básicamente, cuando se crea una pool de liquidez, se hace con un par de tokens, ¿vale? Se puede hacer o que tenga poco dinero metido en esa pool de liquidez o que directamente haya poca gente aportando a esa pool de liquidez, ya sea haciendo pools de liquidez dentro de Meteora con un rango concreto o con diferentes parámetros. Esta página web también es muy importante para mirar este tipo de métricas. Habrá otros momentos en los que nos aparecerán aquí otro tipo de indicadores, otro tipo de métricas que nos van a decir, oye, cuidado invirtiendo en este proyecto porque hay estos riesgos. Aquí, por ejemplo, también tendríamos una parte de pools de liquidez con Raydium y las billeteras que hemos visto en Solscan con el 4.19%, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo siguiente que haría yo? Lo siguiente que haría yo es intentar comprender, si voy a invertir en una criptomoneda, cuál es la métrica más importante de esa criptomoneda. No es lo mismo para una blockchain una métrica que otra métrica diferente. Tenemos que comprender cuál es la más importante de esa narrativa o de ese token en concreto. Por ejemplo, para la narrativa Real World Assets, para la narrativa RWA, ¿cuál es la métrica más importante? Las instituciones. Que ese proyecto esté avalado por instituciones. ¿Por qué? Porque son tokens, proyectos que se basan en el mundo real, que se basan en la tokenización de activos. ¿Cuál es la métrica más importante de una blockchain? La métrica más importante de una blockchain es los usuarios activos diarios, porque son esos usuarios activos diarios los que van a utilizar esa blockchain, los que van a utilizar las fees de esa blockchain. ¿Cuál es otra métrica muy importante de una blockchain? Que tenga ecosistema, que tenga protocolos, que tenga proyectos, que tenga servicios. Todo eso lo vamos a ir analizando. En Dune, que es una página web que utilizo yo prácticamente a diario,
Aquí, por ejemplo, tenemos cuál es la métrica más importante actualmente de Solana. ¿La métrica más importante de Solana son los usuarios activos diarios? Sí, pero aparte de eso hay que profundizar un poquito más. Y simplemente si nos fuésemos a TradingView, al token de Solana, y analizásemos qué es lo que ha pasado en los últimos 6 meses, os daréis cuenta que está acaparando sobre todo el sector meme coins, está acaparando sobre todo esa narrativa. Y si vemos este gráfico de aquí, correlaciona bastante bien con los pumpeos y las caídas que ha tenido Solana en estos últimos meses, performando bastante mejor que Bitcoin en este año 2024 y que ahora está retrocediendo un poquito, básicamente porque en PanFam no hay tantos proyectos saliendo como si los había en julio y en agosto de 2024. Ya digo, esta plataforma, la plataforma de Dune, viene muy bien para ver diferentes métricas. Aquí, por ejemplo, tenemos un post de Solana Alpha Wallet. Básicamente wallets que se pueden traquear y que son rentables, que están ganando profit. Aquí, por ejemplo, esta wallet $46.000, $42.000, $20.000, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también tenemos otra página web que es Token Terminal. En Token Terminal podemos ver diferentes métricas en blockchains. También podemos ver diferentes métricas por un parámetro concreto. En este caso, el caso de Solana, en los últimos 365 días, podemos ver un pumpeo muy grande a nivel de revenue y que poco a poco ha ido cayendo. Sin embargo, los usuarios activos diarios están bajando, están subiendo una barbaridad. ¿Cómo puede ser, si me acabas de decir ahora mismo que los usuarios activos diarios están creciendo una barbaridad, pero que sin embargo el revenue está bajando? Porque también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que son las transacciones por segundo, que es como se van a pagar esas fees. Y en este caso ha ido bajando poco a poco. ¿Por qué ha ido bajando poco a poco? Porque lo correlaciona muy bien la parte de meme coins de Solana que tenemos actualmente muy en auge con esto que está pasando aquí. Chicos, esto puede parecer complicado, pero cuando sales de la zona de confort una vez, y otra, y otra, y otra, y miras un sitio, y miras otro sitio, y miras un canal, y miras otro canal, miras un canal y dices, de este no me interesa nada. Bueno, estás aprendiendo que de esa persona no te interesa nada, no pasa absolutamente nada. Es bueno que sepas también lo que no te interesa para comprender el camino por el que vas. Si pasamos directamente a Canva, lo último que tenemos que comprender es la distribución de un portfolio. En base a todo lo que hemos analizado antes, de nuestro riesgo, de nuestra personalidad, de diferentes métricas, de un token, de los tokens que queremos tener en cartera, vamos a tener que establecer una distribución en ese portfolio. Entonces, en cuanto a este portfolio, por aquí voy a hacer un círculo. Como podéis ver, me dedico a las criptomonedas porque si fuese haciendo círculos, pues me arruinaría básicamente. Y aquí yo haría lo siguiente. Para casi todos los portafolios, aquí un 80% activos seguros y un 20% riesgo. ¿Y esto cuándo va a ser así? Va a ser así durante un bull run, durante un bear market, va a ser todo lo contrario. En vez de ser un 80-20, ¿vale? Probablemente va a ser así. Y va a ser un 90-10. ¿Por qué? Mucha gente cree que durante un bull run tenemos que tener un 80% en activos de riesgo y un 20% en activos seguros. Lo que pasa y lo que no se analiza muchas veces, y teniendo en cuenta el anterior ciclo, es que muchos de los proyectos se acaban muriendo por el camino. Muchos de los proyectos no empiezan ni terminan ni siquiera un ciclo, precisamente porque los equipos que suelen haber en criptomonedas no suelen ser equipos muy potentes, suelen ser equipos que buscan sobre todo el revenue a corto plazo. No están pensando de aquí a 5, 6, 7 años. Precisamente por ello, yo te recomiendo que sobre todo inviertas en cosas medianamente seguras. Sí, que tengas un pequeño porcentaje, un 20, 25, 30% como mucho para cosas de mucho más riesgo. Y que si en un caso te hace 5x y ese 20% lo pierdes, pues bueno, se te queda en 4x. Y que si te haces 2, 3x en esta parte de aquí un poquito más segura y en esta parte de aquí te está yendo mucho mejor y te puedes hacer 5, 6, 7x, que el promedio se te quede en 3 punto y pico x o 4x. Pero que seas consciente de que esto es una maratón, no es una carrera. Tenemos que pensar en el largo plazo. Mucha gente está invirtiendo pensando única y exclusivamente en este ciclo. Y eso no puede ser así. Tenemos que pensar de aquí a los siguientes 4 o 8 años. Y no pensar en que nos tenemos que hacer 10x en este ciclo. Porque si en este ciclo te haces 3x y en el siguiente te haces 3x,
te estás haciendo 9x, de 10.000 a 30.000 y de 30.000 a 90.000, y ya tendrías prácticamente esas 10x, por el simple hecho de haber ido paso a paso, piano piano, y en vez de haberte querido comer el mundo en un solo ciclo, has pensado de aquí a 4 años, que tampoco es demasiado tiempo, estás consiguiendo realmente tus objetivos. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame por los comentarios qué te ha parecido el vídeo. ¿Añadirías algo que tuviese que saber una persona novata? ¿Añadirías algo que a ti te parece realmente interesante? ¿Quieres ver más vídeos que tengan que ver con esto? ¿Hay alguno concreto que te interese? Déjamelo por los comentarios porque te voy a estar leyendo. Y chicos, muchísimas gracias por los comentarios de apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.